¿cómo les va? Un gusto saludarlos. Esta es otra entrega de Séptima Noche en Celta Televisión, este programa que difundimos los domingos por la noche, que luego reiteramos en la programación en la semana, que luego subimos a nuestro canal de YouTube para que se vea en el país y en el mundo. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, con dirección de cámaras, como siempre, de Ariel Wolfram desde La Perla, porque vamos a meternos un poco en un continente que es propio, pero que sin embargo los argentinos en la gran mayoría no conocemos, como es Malvinas. Y hay alguien que ha investigado, que ha estado 2 veces en Malvinas, que se va a ir por tercera vez con su esposo, que hacen una divulgación de lo que significa ese territorio en la Argentina. Es la profesora Rosana Greco que nos está acompañando. ¿Cómo estás, Rosana? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Recibirte, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. Bueno, es evidentemente una tarea de hondo contenido nacional que ustedes hacen, porque muestran Malvinas desde todos los aspectos. Hay testimonios de lo que ha sido esa guerra indeseada para los argentinos, hay mucha documentación, hay conferencias que ustedes han dado, hay talleres, hay exposiciones visuales, teniendo en cuenta que una de tus actividades es la fotografía también, ¿no? Claro. Sí, bueno, nosotros con el tema Malvinas empezamos a involucrarnos un poco más a partir de nuestro primer viaje, que fue en el año 2017. Sí. Mi esposo, Carlos Molfese, fuimos con Sandra Carrasco y Sebastián Andes, 2 docentes de Coronel Suárez, y esa fue nuestra primera vez en Malvinas. Y a partir de ahí, bueno, yo había hecho un montón de fotos de flora, de fauna, de vestigios de la guerra, de todo lo que podía registrar de las islas, en realidad de Puerto Argentino, Darwin, Fitzroy, todo lo que se podía fotografiar, yo creo que lo fotografié. Y cuando volvimos, nosotros fuimos en enero de 2017, la primera vez. Cuando volvimos fui al Museo Mulasi y le propuse, en ese momento estaba Sonia Finocchio, se cumplían 35 años de la Guerra de Malvinas, y le propuse que fuéramos haciendo una serie de fotografía por mes. Sí. Es decir, empezamos para el 2 de abril con Cementerio Argentino en Darwin, después seguí con los vestigios de la guerra y le fui poniendo, digamos, fui haciendo como temáticas y unas series de 7, 8, 9 fotografías, un poco para que me diera también tiempo a mí a procesarlas, para elegirlas. Y así fue como se fue juntando todos los meses un grupo de fotografías que terminó siendo una muestra final para ese año, con también fotografías de Sebastián Andes, que es este otro docente de Coronel Suárez, que además es fotógrafo. Así que hicimos una muestra enorme con todas las fotografías en el Museo Mulasi para el Día de la Soberanía en 2017. Bien. Bueno, después de ahí vino el segundo viaje. Pero antes del segundo viaje, contame cómo fue el primero, porque el primero debe haber sido el más difícil, ¿no? Porque no sabían con qué se iban a encontrar, cómo los iban a recibir, cómo eran los pobladores o cómo eran el gobernador de la isla, ¿no? Bueno, nosotros viajamos desde Tres Arroyos. El primer viaje lo hicimos primero en auto hasta Río Gallegos, y de Río Gallegos viajamos a Monte Agradable a través de un vuelo que sale todos los segundos sábados del mes. Y eso lo hicimos en enero. Y bueno, la primera sensación obviamente es esta de tener que tener un pasaporte para poder ingresar a un territorio que es nuestro, ¿no? Sí. Esa es la primera sensación, digamos, de cómo es esto. Estoy en mi país, pero no puedo circular libremente, ¿no? ¿El pasaporte de Argentina? Sí, sí. Bueno, después cuando llegas al aeropuerto, el aeropuerto es Monte Agradable, que es la base más grande de la OTAN, o sea, llegamos a un
aeropuerto que no es un aeropuerto comercial, ¿no? Claro. Que es un aeropuerto militar. Bueno, que no se puede sacar fotografías, que te dan un instructivo de cómo te tenés que comportar en la isla. Nosotros creo que ese instructivo lo leímos cuando ya nos veníamos, no sé, pero te dan un instructivo en inglés y creo que también en español, como previendo ciertas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, esto de que no se puede flamear la bandera argentina porque se considera una ofensa. Y bueno, así ingresamos en el primer viaje, nos alojamos en Puerto Argentino, que para los isleños es Stanley, y de ahí... Es una hostería como familiar, digamos. Nosotros fuimos a Puerto Argentino, que es la ciudad, digamos. Sí. Y nosotros nos alojamos en un alojamiento, en un hostel, sí, que en ese momento estaba, porque ahora ya lo cerró la señora, pero una señora muy agradable, Celia, que nos recibió, nos esperaba todas las tardes con torta, siempre muy amable, siempre esperándome a mí, que era la única del grupo que hablaba en inglés, para transmitirnos las novedades, para preguntarnos qué queríamos desayunar al otro día, etcétera. Así que en ese sentido ella fue sumamente agradable con nosotros. Y sí, nos alojamos ahí y a partir de ahí nos fuimos moviendo a diferentes lugares de ahí de la isla Soledad. Fuimos al cementerio argentino en Darwin, fuimos a Fitzroy, fuimos al extremo de San Felipe. Bueno, estuvimos recorriendo un poco lo que se puede recorrer a pie, que Puerto Argentino es una ciudad muy chiquitita. Sí, te iba a preguntar, sí, ¿qué dimensión tiene? Y serán, está como a lo largo de la costanera, sí, o sea, hay una entrada de mar, sobre esa entrada de mar está Puerto Argentino y son capaz que 5 o 6 cuadras medios así ascendiendo, sí, y no sé cuántos kilómetros será la costa, pero es una población muy chica, sí, muy pequeña. Y ¿qué sensación tuvieron? En general, bien recibidos, o un poco de todo. Yo no tuve ningún inconveniente. Para mí no, o sea, yo no sentí el choque cultural. Bien. Por el tema de que yo soy profe de inglés y además ya había estado becada en Estados Unidos, o sea, ya había estado en algún contexto en el que tenía que hablar el idioma, sí, permanentemente. Por ahí para Carlos, para Sandra, para Sebastián, el hecho de no manejar el idioma les resultaba un poquito más, difícil, más extraño, sí, o dependían bastante de mí. Yo los primeros días yo les tenía que leer toda la carta y traducir toda la carta. Los 2 primeros días fueron agotadores, hasta que después le encontramos la vuelta y les decía, ¿qué quieren comer? ¿Pescado, cordero? Y yo les pedía, ¿no? Pero después, en los negocios, por ejemplo, sí, hay gente que habla en español porque en Puerto Argentino la población está bastante dividida entre quienes son angloparlantes e hispanoparlantes, porque hay una comunidad chilena muy grande. Te diría que la mitad de la población habla en español, pero, por ejemplo, me pasó en un negocio que le digo, ¿hablas en español? Y me contesta en inglés que sí, pero que no la dejan hablar en español. Ajá. Entonces, era una empleada que no... Sí. Pero después, bueno, en ese sentido, yo no me sentía incómoda, al contrario. Por ahí las sensaciones han estado divididas. Mi marido siempre dice que se siente extranjero en su casa, y yo le decía que yo sentía semejante paz ahí en Puerto Argentino que sentía que estaba en mi casa, ¿no? Perfecto. O sea, por ahí las sensaciones a cada cual le pega distinto, ¿no? El clima, digamos, para la etapa de año era más o menos agradable, ¿no? Era agradable, sí. Fuimos en enero. Claro. Pero es un clima muy parecido al clima de Ushuaia, ¿no?
que te cambia y vos tenés las 4 estaciones en un día por ahí. Entonces salís súper abrigada a la mañana y después te vas sacando y después se te larga a llover. Y bueno, tenemos un par de anécdotas con eso del tiempo porque se te larga a llover o se levanta viento, ¿no? Y bueno, a pesar de que era verano, recuerdo que en el primer viaje fuimos a una de las trincheras que está preservada al costado de un camino y que bueno, con cartelería y todo, no tocar, está preservado de la época de la guerra. Un frío hacía, un viento, que ahí como vos empezás a tomar dimensión, vos decís, bueno, si en enero, pleno enero, claro, sentimos frío, no le estamos pasando bien por el clima, no queremos imaginar lo que era digamos, el clima inhóspito en la plena guerra de Malvinas, ¿no? Correcto. Eso fue también como un choque, ¿no? Cuando fueron a lugares distantes, fueron a Puerto Argentino, me decías, estaban en Puerto Argentino, pero fueron al cementerio. Fuimos al cementerio de Darwin, sí. En ese caso hay servicio de taxi, ¿cómo se mueve? Sí, se puede contratar un taxi, pero nosotros, lo que tuvimos es que un guía, también de origen chileno, lo tuvimos a disposición durante la semana. Sí. Entonces él nos decía qué quieren hacer mañana, nosotros decíamos podemos ir acá, podemos ir allá, qué nos sugerís. Lo primero que le dije, por supuesto, en el primer viaje es yo mañana quiero ir al cementerio argentino. Así que sí, pudimos ir, pero podés pedir un taxi y te llevan y no hay problema, hay servicios turísticos, digamos. ¿Qué sensación se sentirá, uno supone, ¿no? Cuando llegás a ese lugar, ¿no? Yo la primera vez era como que iba un poco más armada y con esta idea de registrar todo, ¿no? Así que, bueno, anduve por el cementerio, por delante, por atrás, por los costados. Y en ese momento todas las placas decían, o la mayoría de las placas decían soldado argentino solo conocido por Dios. Así que eso es también fuerte. Claro. Pero en el segundo viaje, que bueno, ya habíamos tenido toda la experiencia de un año, que habíamos conocido mucha gente, los veteranos de acá, de Tres Arroyos, que teníamos así un conocimiento muy superficial, habíamos estado todo el año con ellos, dando una charla o acompañándonos o haciendo un asado con otros veteranos. Yo el segundo ya ahí sí es como que estaba mucho más desarmada, me lloré todo cuando llegamos al cementerio argentino, ¿no? En el segundo viaje. Segundo viaje, sí. Ya como que ahí como que empecé a tomar un poco más de dimensión de lo que fue para todos los argentinos, para la gente que lo sufrió, digamos, en primera persona, ¿no? Sí, además en un momento del año en el cual las condiciones climáticas eran otras, ¿no? Claro, ¿no? Claro, sí. Por eso nosotros, viento frío, nieve, todo eso. Todo eso, nosotros no agarramos nieve, pero agarramos todo el resto. Claro. Y aún así, con un clima relativamente agradable. La primera vez nos tocó mejor clima que la segunda vez. La primera vez anduvimos mucho afuera, andábamos en manga corta, nos sentábamos en una placita que hay a tomar mate. O sea, estábamos como de vacaciones, porque nuestra idea la primera vez era ir de vacaciones, no era ir a involucrarnos con la guerra de Malvinas ni nada por el estilo. Es más, decíamos, cosa que no pudimos cumplir, decíamos, bueno, nada, pero no nos vamos a meter con el tema de la guerra. No, vamos a conocer paisajes, a conocer diferentes lugares, ¿no? Sí. Pero, claro, o sea, una vez estando allá, enseguida se te viene a la cabeza lo que debe haber sido esto. No te podés imaginar que este lugar, que es soñado, que es un lugar de paz, que haya habido una guerra. Un escenario de muerte, ¿no? Que haya sido un escenario de guerra, de muerte.
Así que volvíamos y nos sentábamos con Sandra, Sebastián y Carlos, nos sentábamos mientras comíamos la torta que nos había preparado Celia, nos tomábamos otros mates, descansábamos y decíamos, ¿y qué vamos a decir cuando volvamos, no? Y empezábamos a pensar, ¿no?, en lo que había sido eso como escenario de la guerra, ¿no? O sea, fuimos con la intención de ser turistas, como si íbamos a Córdoba o si íbamos a Mendoza o cualquier otro lado, y nos empezó como a involucrar el mismo lugar, nos empezó como a contar su historia y bueno, a involucrarnos.